Materiales bituminosos, asfaltos. Los materiales bituminosos son mezclas de hidrocarburos, normalmente que vienen de derivados de procesos de extracción de petróleo, y contienen asfaltos, betunes, alquitranes y un montón de componentes pesados de hidrocarburos. La textura de estos materiales en general es de color negra, oscura, similar a una grasa, y presentan propiedades muy interesantes. Dentro de los tipos de materiales bituminosos tenemos los betunes, que es un residuo sólido de la extracción del petróleo, y hay diferentes tipos de materiales, ¿sí? Hay asfáltico, de destilación, del caso del petróleo, de oxidación y de polímeros. ¿Listo? Otra familia que tenemos son los alquitranes. Son obtenidos por la destilación destructiva de carbones y otros materiales vegetales, ¿sí? El residuo de esta destilación se llama brea. Y por último tenemos el asfalto, que es una mezcla natural de betunes y materiales inertes de un tamaño más pequeño. Teniendo en cuenta esto, ¿qué propiedades nos pueden dar estos materiales? Tienen una temperatura de reblandecimiento y de fusión, dependen de la temperatura. Tienen alto coeficiente de dilatación, baja resistencia al punzonamiento o penetración, alta ductilidad, se descomponen con la radiación ultravioleta y se vuelven muy duros con el frío. Necesitan alguna protección adicional. Dentro de los productos más comunes tenemos los másticos, que son mezclas de betunes y cargas minerales, las láminas, que son productos conformados con los másticos anteriores y se refuerzan con fibras o láminas poliméricas. Tenemos las placas, los imprimadores o pinturas, tenemos adhesivos y aglomerados asfálticos, que conocemos como pavimentos. Aplicaciones normales: obviamente sellantes, adhesivos, impermeabilizantes y en general todo material compuesto aglomerado que se usa con estos fines, ¿cierto? Sea para proteger vías, techos o alguna otra superficie. Impermeabilizamos, ¿qué más? Túneles subterráneos, como aquí en Medellín tenemos el parque, que está ubicado en el centro de convenciones. Hay una parte que está alrededor del río Medellín, entonces hay que impermeabilizar esas paredes. También podemos impermeabilizar suelos o techos. Asfaltos o pavimentos es otra de las aplicaciones más comunes. Las vías se pueden construir aparte del asfalto en cemento, pero el asfalto permite unas buenas propiedades. Viendo ya sus aplicaciones y de qué están hechos normalmente los asfaltos, una mezcla de diferentes materiales, según su composición química, pues podemos tener diferentes elementos como el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y unos metales como el vanadio, níquel y otras sustancias. Si lo miramos desde un punto estructural, es una sustancia coloidal compuesta de asfaltenos, maltenos, resinas y entre otros. Estas propiedades o estos materiales dan ciertas características a diferentes pavimentos, ¿sí? Van a tener una durabilidad diferente, van a tener unas propiedades reológicas diferentes, etc. Mirando esos componentes, los más importantes son los asfaltenos, sustancias de alto peso molecular, y son los que le dan la dureza al asfalto. Los aceites o maltenos son los encargados de darle la adhesión, adhesividad y ductilidad al material para poderlo aplicar. Las resinas son sustancias pastosas y lo que hacen es, entre más
resinas haya, más dúctiles va a ser la mezcla de asfalto, pero a su vez también va a ser más blando. Y los carbenos son derivados del carbono y lo que hacen es cambiar la viscosidad del asfalto, lo hacen más o menos viscoso. Teniendo en cuenta esto, las características del asfalto dependen de qué proporción de asfaltenos tengo. Mayor dureza. Si se oxidan con el aire, se pueden transformar a resinas y los asfaltenos lo que cambia la dureza. ¿Sí? Entonces tenemos unas resinas y unos maltenos en grandes proporciones, se pueden transformar mediante la reacción o oxidación de estas en asfalteno. Entonces vuelve y cambia la dureza. Aplicaciones normalmente es carreteras, impermeabilización, tuberías, toda la parte industrial que necesita algún tipo de aislamiento térmico y sonoro. Para saber si un asfalto tiene unas buenas características, hay unos ensayos similares a los ensayos mecánicos que se hacían en los materiales, como resistencia a la penetración, nos va a decir qué tan resistente es a una temperatura y cómo va a ser perforado el material, punto de ablandamiento y gravedad específica, cuánto pesa el material. Estas propiedades son muy interesantes conocerlas. Imagínense en un pavimento, en una zona muy caliente, entonces el pavimento literalmente es como si se derritiera y adicional a eso tuviéramos vehículos de alto peso circulando sobre él, entonces perforarían el pavimento. Punto de inflamación es otra propiedad que hay que medir. No necesitamos que un pavimento se incendie, necesitamos también conocer la ductilidad, qué fácil es el estiramiento del material sin romperse, qué viscosidad tiene, nos va a servir para saber la aplicación de él, la fabricación del material, resistencia al impacto, qué parte tenemos de solubilidad, que no se disuelva tan fácil en algunos solventes que puedan dañar el pavimento. ¿Listo? ¿De dónde sale? Como les decía, sale del proceso de destilación y es un derivado de cuando sacamos el petróleo, sale aceites, gasolina, gasóleo, querosén, petróleo, asfalto. Es un derivado de la extracción del petróleo. Con esto terminamos la parte 4 de los materiales compuestos.